Buenas noches, como aquel que dice. Soy Francisco Viñas, terapeuta holístico integrativo, y el tema de hoy que nos ocupa, que va muy al caso, es el detox. Como veis, el título de la conferencia de hoy es: se acabó la Navidad, comienza el detox. Todos sabemos que en Navidad, al igual que en verano, hacemos muchas tropelías, es decir, mezclamos muchas cositas, eh, eh, muchos alimentos, muchas bebidas, nos pasamos. Hay así a título anecdótico, pues yo justo antes de la Navidad les digo a mis pacientes, pues sí, y a mis allegados, pues que tomen, por ejemplo, a nivel homeopático, un producto que se llama Nux Vomica antes y después de las comidas, porque les ayuda a digerir mejor y aguantar más la mezcla de alcoholes. A nivel, pues, del laboratorio del que vamos a hablar hoy, pues podríamos decir que uno de los remedios que hablaremos hoy, pues va perfecto para hacer frente a esas mezclas de los productos, en concreto el digest, ¿no? Pero fruto de esta acumulación de alimentos se puede generar una toxicidad añadida que ya llevamos, pues, durante 3 o 4 meses acumulando, ¿no? Porque siempre se aconseja hacer un par de veces al año ese detox del que hablaremos hoy, ¿vale? Bien, vamos a aclarar un poquito un detalle. La aportación, el conocimiento que yo os pueda dar hoy, este conocimiento holístico integrativo y las herramientas que yo pueda utilizar tanto a nivel de estudio de salud como de tratamiento, no sustituyen la aportación de vuestro médico o profesional sanitario, ¿vale? Entonces, en todo caso, sería un complemento. A mí me gusta siempre hablar del concepto de sinergia como tal, ¿vale? Es decir, una, eh, una ayuda a ese equilibrio en la salud, ¿sí? Pero nunca va a sustituirlo. A ver si pasa ahora. Bien, yo creo que seréis todos partícipes conmigo que entra mucho más una persona con una sonrisa que con una cara descolocada, ¿no? Una cara, pues, triste, una cara... y de hecho hay una frase que a mí me encanta. En otras ocasiones, en vez de esta chica tan positiva, tan alegre, sacaba una niña con una sonrisa de oreja a oreja que era para comerse la lleva, ¿no? Por lo tanto, tenemos que decir que la sonrisa es la única curva que lo endereza todo, ¿vale? Me parece una frase lapidaria que no nos puede, que la tenemos que marcar a fuego y creérnosla sí o sí, porque no tenemos otra opción, ¿sí? Así que no nos queda otra cosa que sonreír, sonriamos. A mí me decía una persona el otro día, una conocida, dice, porque yo soy un tipo que se me define siempre como un tipo serio, ¿no? Por lo tanto tengo que aprender a sonreír, ¿no? Incluso soy un tipo que vende seriedad, ¿no? Entonces me decían, dice, es que se te ilumina la cara cuando sonríes. Pues bueno, voy a hacerme aquí, voy a superarme a mí mismo y voy a creerme esto que pongo, ¿no? Voy a enderezar mi vida a base de sonrisas, ¿no? Así que sonriamos a tope, todo lo que podamos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver durante la conferencia, ¿no? Por un lado, tendremos una presentación personal. Si no hablamos el mismo idioma, es imposible que nos entendamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se hace inevitable el que sepáis quién soy y cuáles son mi campo de acción, ¿no? El tipo de terapia que yo utilizo, las vías de acceso a las mismas. Hablaremos también de por qué y los beneficios de hacer un detox, ¿vale? Esta limpieza. ¿Qué es un detox y quién tiene que hacerlo? ¿Quién debería hacerlo? ¿Qué síntomas puede aportar una toxicidad? ¿Cómo podemos saber que aparte de que tengamos o no tengamos que hacerlo 1, 2, 3 veces al año en función a nuestro ritmo de vida, si no lo he hecho, ¿qué síntomas tengo? Lo veremos, ¿vale? ¿Cómo hacerlo?
¿De qué manera? Incluso lo veremos desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de suplementos. Y por último, ruegos y preguntas. ¿Quién soy? Pues yo soy, como os he dicho al principio, Francisco Viñas, soy terapeuta holístico integrativo y realmente ya ha llegado un punto en mi vida que se puede decir que ya no solo trato a nivel de salud pura y dura de me duele esto, ¿qué puedo hacer? Sino que he subido el nivel y os puedo decir que es que me toca asesorar y ayudar en todos los planos. Me pueden venir personas a preguntarme desde ¿qué harías en esta situación familiar? ¿Qué harías en esta situación profesional? Apórtame una solución, pues ya la cosa está elevando a unos niveles que estoy asesorando a unos puntos que cada vez, eso quiere decir que de alguna forma hay una confianza creada y yo aporto esa solución, ¿no? ¿Qué formación tengo? Pues yo empecé así con formaciones un poquito más potentes en el año 2009 con arcomerterapia, que es una técnica también holística, integrativa de muchos paradigmas con un único fin, que es la salud. Se fusiona en ese concepto, ¿no? El conocer un poco tanto el interior como el exterior de las personas, incluso la contextualización, ¿no? Posteriormente hago un posgrado en homeopatía pluralista energética, algo que de alguna forma, ya os digo a título informativo, que en marzo voy a dar una formación de 4 meses de un posgrado en homeopatía pluralista, muy interesante, en el cual pues vais a aprender lo que yo aprendí y mucho más, porque yo me crezco un poquito en las formaciones sobre lo que es la escuela más potente de homeopatía y con base energética, es decir, con base cuántica. Y bueno, y eso os lo enseñaré durante estos 4 meses. Posteriormente hago medicina biológica, que es el camino intermedio entre la medicina convencional y la medicina china, con fórmulas adaptadas aquí a Occidente. En esa misma formación adquiero la titulación de maestro Zanshi, ¿no? Para poder ejercer la medicina biológica a nivel europeo, ¿no? Me formo en aromaterapia científica y aromaterapia científica pediátrica con el Colegio de Farmacéuticos. Después incorporo a mi paradigma de terapia físico-vascular Bemer, un concepto muy holístico, muy ir a la causa del más del 80% de trastornos de la salud desde el punto de vista de los cuadros microvasculares. Y por último, pues me incorporo pues, a este concepto ayurvédico de MTC y fitoterapia europea que trabaja pues, el laboratorio Ringana, del cual pues, hoy vamos a hablar, ¿no? Con sus herramientas. ¿Qué es la terapia biocuántica medicina tradicional china, ¿no? Esta terapia que yo hago, que se hace tanto presencial como online, como domiciliaria, ¿vale? ¿Qué es, básicamente? Estamos hablando de un sistema basado en el principio cuántico o vibracional, es decir, que de alguna forma contempla que todas y cada una de las cosas que nos rodean, emociones y todo, vibran a una frecuencia determinada. Las herramientas que yo utilizo para captar estos desequilibrios cuánticos a nivel de alteraciones, del tipo que sea, principalmente es el RAC o el reflejo aurículo-cardíaco, ¿no? Estamos hablando de la variación de la onda estacionaria a nivel arterial. Alguna persona la que tenemos aquí asistentes conoce, porque son pacientes, y otros porque los he formado en captar este RAC y algo que enseñaré también, ¿no? en esta formación que os he comentado, para que juntamente con otras herramientas de tipo cuántico, como podéis ver ahora mismo, este arquetipo, esta forma energética geométrica que puede captar diferentes patógenos, desde bacterias, virus, poniéndolo encima del cuerpo se puede captar la variación energética a través del pulso, ¿no?
Entonces, esto me permite hacer este mapa a medida. Principalmente la terapia biocuántica se centra en buscar la causa, la razón por la cual se está constituyendo esa inquietud que tiene el paciente en el terreno que sea, ¿no? Y las herramientas que utilizo, pues puede ser desde el diagnóstico facial que utiliza, por ejemplo, la medicina tradicional china, el diagnóstico comportamental, es decir, personas que a la hora de darte la mano te la están rompiendo, esos son claras evidencias, por ejemplo, que una persona tiene un hígado muy pletórico y sus consecuencias que puede llevar, ¿no? Pensemos que el hígado hace 518 funciones fisiológicas, así que imaginaros el conocimiento que se puede llegar a obtener a partir de darle la mano a alguien, ¿no? A nivel de herramientas de suplementos, pues desde homeopatía pluralista, medicina biológica, que son fórmulas chinas adaptadas aquí a Occidente, ayurveda, fitoterapia china, fitoterapia amazónica, terapia físico-vascular Bemer, aromaterapia, yemoterapia, ortomolecular, oligoterapia, micoterapia, que son setas, el IDIN 760, que es la evolución de la escuela BAC, orquídeas y gemas colombianas, cromoterapia, magnetoterapia, pero todos y cada una de ellas, de una manera o de otra, acaban girando alrededor del paradigma de la medicina tradicional china. ¿Vale? Entonces, por mucho que yo he intentado separarme de la MTC, casi siempre he vuelto al camino, ¿no? Incluso podemos detectar que paradigmas que son completamente contrarios, es decir, que están en una punta respecto a la otra, por ejemplo, la endomedicina, la medicina de los chamanes, tiene muchas similitudes, por ejemplo, con la medicina china y en cambio están en localizaciones muy lejanas, ¿no? Así que imaginaros que al final solo hay un camino a la hora de encontrar el equilibrio de la salud, no por muy lejos que estén los unos de los otros, ¿no? También hay que tener en cuenta el concepto de la lógica, ¿no? ¿Por qué hacemos un detox, no? ¿Por qué? Ya estamos un poco entrando en materia, ¿no? Por muchas razones. Porque el estilo de vida que tenemos ayuda perfectamente a que los niveles de toxicidad interno suben, pero de manera exagerada. No tiene nada que ver el ritmo de vida que tenemos ahora que lo que tenían nuestros padres, ¿no? Nuestros padres siempre nos dicen, yo jugaba en la calle. Nosotros ahora tenemos que mirar a derecha e izquierda para poder jugar en la calle. Ya nos hacen como unos espacios habilitados para que juguemos porque esos parques vallados, para que no salgamos, porque hay un movimiento constante, ¿no? Por ejemplo, de vehículos. Y como tal, por ejemplo, los vehículos son fruto y causa de toxicidad, ¿no? El tabaco, que cada vez hay más conciencia de lo que hace, ¿no? Pero no solo está el fumador activo, sino también está el fumador pasivo, ¿no? El que sufre las consecuencias de tener a alguien cerca que esté fumando, ¿no? Que casi siempre le hace más daño al pasivo que al activo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el alcohol también, ¿no? Todos hemos sido jóvenes y hemos hecho alguna trastada con alcohol. Algunos siguen creyéndose jóvenes y siguen tomando alcohol a un ritmo trepidante, ¿no? Pues eso puede ser causa de toxicidad, de acumulación de toxinas. Pesticidas. ¿Qué os voy a decir de pesticidas, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de los chemtrails, ¿no? Estas estelas que no desaparecen en horas del cielo, ¿no? Se dicen que es que nos están fumigando, ¿no? Pero esto parece ser un bulo, pero a veces miramos al cielo y vemos estas estelas, ¿no? Pesticidas que están presentes en la alimentación, que por eso se dice que hay que lavarla mucho, ¿no? Porque, claro, todo tiene que tener un control sanitario tremendo y para ello pues hay que desparasitar los alimentos, ¿no? Y eso incluye pues que a lo que ingerimos, ya sea fruta, verdura o incluso de origen animal, son víctimas de estas pesticidas de alguna forma que limpian, entre comillas, y nos intoxican por dentro, ¿no? Aditivos alimentarios. Un alimento debe durar 3 meses y para eso hay que echarle un conservante. Sin ir más lejos, vamos a hablar hoy de una suplementación que precisamente de lo que puede presumir es que no echa aditivos a su suplementación y eso lo hace mucho más potente, pero la hace mucho menos, o sea, su durabilidad, su fecha de caducidad es mucho más corta, ¿vale? Entonces, no se echa ningún tipo de aditivo.
¿vale? Es algo que, por lo que destaca la suplementación que utilizaremos o que aprenderéis hoy, ¿no? Contaminantes. Lo primero que os he dicho es vehículos, ¿no? Estamos constantemente rodeados de transporte, ¿no? Y eso nos va minando, ¿no? Inconscientemente nos va minando, ¿vale? Sin ir más lejos, ahora vamos casi todos con mascarilla. Estamos siendo víctimas de nuestro propio CO2. Estamos intoxicando, acidificando nuestro propio medio. ¿Y eso qué significa? Que va a llevar nuestro organismo a una acidificación y a una inflamación. Con más razón y más que nunca tenemos que adquirir un ritmo de hacer un detox como mínimo al año. Metales pesados. Por ejemplo, a nivel dental, aquí no lo han puesto en pastes, ¿no? Cada vez más la gente va tomando conciencia de que ya no se utilizan empastes con derivados del mercurio, ¿no? Pero los metales pesados los tenemos en las aguas con las que cocinamos, las aguas que bebemos. Insto un poco a que miréis en vuestras botellas de agua ese residuo seco, esa conductividad, es muy importante porque ahí veréis la cantidad de metales pesados que tiene ese agua. A mayor residuo seco, mayor partículas en suspensión hay, ¿no? Pero tampoco se puede ir al otro extremo, a beber un agua muy muerta, ¿no? Porque hubo una temporada en que el agua más famosa era la de Zoya, pero tiene un 25 de residuo seco. Es un agua casi muerta, ¿no? Entonces no tiene ningún aporte nutricional. Poco, mucho, y mi consejo creo que tendría que estar, pues eso, en el orden de 100 de residuo seco, 100, 120 es un buen nivel, ¿vale? Ondas electromagnéticas. A todos nos han colocado ya el contador de la luz. Tenemos wifis. Dice, no, yo apago el wifi de mi casa, pero es que resulta que el vecino de al lado, junto al cabezal de nuestra cabeza, tiene la wifi colocada. Por lo tanto, casi que no nos podemos librar. Así que vale la pena tener en cuenta eso también, ¿no? Si tenéis dudas de cómo contrarrestar estos toxicidad por ondas electromagnéticas, pues me lo comentáis si queréis por privado y se pueden hacer cositas la mar de interesantes y la mar de efectivas. El cuerpo, de alguna forma que sepáis que tiene una capacidad innata de detoxificarse, ¿vale? Y en eso podemos tener claro también que el órgano principal y responsable de esa eliminación de toxinas es el hígado, ¿vale? Otro órgano, que es el más grande de todo el organismo, es la piel, ¿vale? A través de la piel eliminamos una gran cantidad de toxinas. Como os decía, el hígado hace más de 518 funciones fisiológicas, solo con que falle un 10%, ya 51 estarían comprometidas, 52, ¿no? Pero claro, pensemos que el hígado no es un órgano autónomo, sino que depende de la respiración. Y si hay algo que define el estrés y la ansiedad es que tenemos la respiración entrecortada. Una respiración entrecortada bloquea el chi hepático y empieza a eliminar esa capacidad innata de detoxificación. Así que se hace imprescindible cada vez más valorar ese estado de salud o incluso determinar por pauta hacer esos detox, ¿vale? Otro órgano responsable de eliminación de la toxicidad son los riñones, ¿no? Es decir, pues el sistema genitourinario es también responsable a través del circulatorio y a través del digestivo de eliminar esas toxinas, ¿no? Si somos personas, por ejemplo, que tenemos una gran carga emocional de corte de miedos, pues los riñones van a hacer una función no muy eficaz, ¿vale? Por lo tanto, con más razón hay que hacer una depuración sistémica, ¿vale? Y ni que decir de que otro emuntorio es el intestino, ¿vale? Estos intestinos que no son capaces de hacer de vientre a diario son dados a acumular gran cantidad de toxinas. Intestinos muy permeables, porque son personas, por ejemplo, muy rabiosas, que hacen descargas bílicas muy potentes, con hígados muy pletóricos, acaban con la flora intestinal y hacen del intestino
unas esponjas capaces de llevar al torrente sanguíneo gran cantidad de toxinas. Por lo tanto, hay que cuidar muy mucho ese digestivo. ¿Qué es un detox? Y a quién va destinado, ¿no? Pero ¿qué pasa si esas capacidades innatas se pierden? ¿Vale? Si esas capacidades innatas no son correctas, si ese organismo pierde esa eficacia, puede llegar a saturarse, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos decir al respecto de esto, ¿no? Que ese detox, como os decía antes, puede ser un proceso innato o puede ser un proceso inducido. Es decir, cuando un organismo se satura, de alguna forma tendremos que inducir al mismo a recuperar su función innata a través de esta detoxificación. Es decir, cuando tú haces ese cambio de aceite al coche, el coche funciona mejor. Pero si esta capacidad se pierde, pues vienen toda una serie de efectos en cadena que pueden somatizar por problemas de salud. ¿Qué pasa? ¿Quiénes de alguna forma pueden verse más implicados o pueden verse más afectados por esa toxicidad, ¿no? Aquellas personas que toman medicación más de 3 meses. Aquellos fumadores o bebedores regulares. Son personas que de por sí requieren sí o sí de un control mucho más exhaustivo de limpieza, ¿no? De ese cambio de aceite, ¿no? Pues personas pues, que de alguna forma han estado en un estado de salud comprometida y que por H o por B, por ejemplo, pues no se hayan movido, ¿no? Al no moverte, estas capacidades innatas de detoxificación se pierden. Personas, por ejemplo, que tienen problemas de sueño, también se los buscan, porque os puedo decir que hay algunas y algunos que se van a dormir muy tarde y los ritmos biológicos muy definidos en la medicina china se van dispersando, van perdiendo su efectividad y eso lleva a que el organismo se desengrane y empiezan a aparecer problemas de salud. Aquellas personas que tienen tendencia a la retención de líquidos, y ahí podríamos hablar un poco, podríamos recordar el concepto de ese riñón que no funciona correctamente por la razón que fuere, por una mala alimentación, por un estrés y por efecto en cadena hay una retención. También puede ser porque lleven un desequilibrio nutricional, por ejemplo, que estén tomando un exceso de sal, que la sal es necesaria, pero todo en exceso y todo en defecto es un problema. Personas con hipertensión les quitan la sal completamente y la sal, ni que sea en dosis limitadas, es necesaria para el control de los líquidos, ¿vale? Una persona con un terreno ácido, es decir, una persona pues, que se alimenta mal, una persona pues, que está estresada, una persona que no duerme, se mueve en un terreno ácido. Una persona pues, que está emocionalmente comprometida se mueve en un terreno ácido, ¿vale? Y eso puede degenerar por ejemplo, en trastornos de tipo locomotor, ¿no? Pues muchas veces empezamos a hacer algún tipo de dieta o nos ponen algún tipo de dieta y no lo apoyan en una suplementación que ayude a eliminar esas toxinas que están acumuladas en ese tejido adiposo, ¿no? Y se hace imprescindible. Cuando yo pongo a las personas a dieta primero, miro en qué terreno se están moviendo, es decir, cómo está su organismo. Si una persona tiene un vacío de sangre o una anemia, es imposible ponerlo en hacer dieta y perder peso porque esa persona tiene hambre, es decir, su cuerpo necesita comer mucho para fabricar sangre, por la razón que fuere, ¿vale? Entonces, primero hay que contextualizar, ver cómo está la persona y a partir de ahí establecer una dieta. Y cuando se establece una dieta, apoyarla en una suplementación porque ese organismo va a estar muy expuesto a la eliminación de tóxicos que lleva tiempo, sino años, acumulando. El exceso de colesterol
y de triglicéridos. Partimos de la base que es una persona con un hígado comprometido. Un hígado comprometido es un hígado que no es capaz de eliminar toxinas. Eso ya lo dice todo. Ya me he explicado antes, creo que no hace falta desarrollarlo. Todo esto podríamos llevarlo a terreno emocional, pero no es el caso, ¿vale? Si queréis un día hacemos una conferencia que ya la tengo hecha, porque sería repetirla, de la emoción a la enfermedad, ¿vale? Piel con tendencia al acné. Ahí estamos también en un terreno pues, que hay una acumulación de toxinas, una persona también que emocionalmente está comprometida y que los órganos están funcionando mal. A partir de ahí, ¿qué pasa? Que, como hemos dicho antes, la piel es un emuntorio, es una vía de eliminación y está eliminando esa toxicidad interna a través de la piel, ¿no? Y eso es una evidencia de que es una persona está en un terreno de toxemia. Una persona con digestiones difíciles de las grasas, volvemos otra vez al hígado, sería pues un síntoma para plantearse un detox. Trastornos intestinales, es evidente, una persona que no es capaz de ir de vientre a diario. Hoy me decía una persona que iba de vientre 3 veces al día, tampoco creo que sea para tanto, todo lo que dicen que detrás de cada comida tendría que irse, ¿no? Tampoco creo que haya que ir tanto, si no parece uno víctima del baño, está siempre sentado. Pero está claro que cuando las heces están demasiado tiempo en el intestino, esa toxicidad, esos desechos que ya tendrían que estar fuera, cuanto más tiempo están, más más fermentan y ese fermento, esa suciedad pasa al torrente sanguíneo, llevando a esa toxicidad, llegando a esas células que acaba por intoxicarlas y como consecuencia nos moveríamos ya en un terreno inflamatorio, ¿no? Que es casi el 80-90% de todos los problemas de salud se mueven en un espacio de toxicidad y de inflamación. Cuando una persona tiene procesos agudos repetitivos, aparte de estar en un terreno de calor tóxico o de sistema inmunitario que trabaja en exceso, sería un indicativo también de que hay una toxicidad fuerte. ¿Vale? Si tu respuesta o si vuestra respuesta es un sí a más de uno de todos y cada uno de estos elementos, sois los perfectos pacientes que debéis hacer un detox. ¿Qué síntomas se pueden dar por toxicidad? Pues desde procesos agudos de salud, imaginaros pues un cólico, un dolor de cabeza. Pensad que un proceso agudo es la antesala a un cuadro degenerativo, es decir, primero empezamos con una descomposición y con el tiempo acabamos con un síndrome de Crohn, ¿vale? Que es solo una etiqueta, es decir, hay una ley que se llama ley de Hering, que es decir, que para tratar cualquier alteración de salud tiene que se debe hacer tratando primero el último síntoma y por último el primer síntoma que apareció, ¿no? Hay una definición exacta que se aprende en cursos un poquito más técnicos, ¿vale? Lengua pastosa es otro de los síntomas. Mal aliento, otro de ellos. Trastornos digestivos, ¿vale? Todos estos son síntomas que pueden indicarnos que nuestro cuerpo está intoxicado. Tez amarilla, ¿vale? Eso sería un claro síntoma, por ejemplo, de toxicidad hepática. Problemas de sueño, no descansar, hay una toxicidad. Muchas personas sin tomar el somnífero, solo haciendo un detox, mejoran la calidad del sueño. Cansancio matinal, es decir, me levanto por la mañana casi más cansado de lo que me acosté, cuando no tendría que ser así. Náuseas. Decía un maestro mío que las náuseas es un síntoma de hígado, ¿vale? El hígado es el portero del organismo que indica si lo quiero o no lo quiero. Por lo tanto, siempre que haya una náusea, tenemos que pensar de una toxicidad hepática. Cefaleas y o migrañas, ahí podemos hablar de diferentes tipos de cefaleas, hepáticas, renales, ¿vale? Pero en todo caso hay toxicidad. Nerviosismo. Y
comentaros así a títulos generales, o sea, por norma tendría que, o sea, haríamos un par de detox al año. Esa sería un poco la media, ¿no? de lo que podríamos hacer, sobre todo antes de la primavera, es decir, empezar 15 días antes de la primavera, ¿vale? Y después del verano. Antes de la primavera, porque ya llevamos acumulado este tiempo desde después del verano hasta casi la primavera, de una serie de pautas, hábitos del tipo que sea, por lo tanto ya se ha intoxicado lo suficiente el organismo, y después del verano, porque ya os he dicho que durante el verano también hacemos nuestros excesos de todo tipo, ¿no? Cosas que habitualmente no hacemos. ¿Qué beneficios aporta un detox? Pues importante. Creo que hay que recordarlo esto. Un cuerpo más ligero, recuperaremos la energía, mejorarás a nivel digestivo, intestinal, tu inmunidad también mejorará. Acordaros, por ejemplo, que la inmunidad innata está ubicada en el hígado, un filtro que tenemos, un responsable, un pilar de nuestro organismo, y el primero que reacciona ante un agente externo siempre es el hígado. Por lo tanto, cuando un hígado está intoxicado, la inmunidad innata, la respuesta TH1 que se dice, se ve comprometida. Por eso somos víctimas de cantidad de patógenos, parásitos, virus, bacterias, del tipo que sea. Otra mejora sería que abordaremos la vida con menos estrés, tendremos una piel más limpia y luminosa, y todo un seguido de beneficios. Porque pensaros que, como os decía antes, llevamos al coche, a la moto, a hacer una revisión anual, y nosotros no hacemos nada hasta que tenemos alguien ya soplándonos detrás de la cabeza, ¿no? A título preventivo, ¿qué es lo que podemos hacer para no estar tan intoxicados? Comer alimentos ecológicos con los menos pesticidas posibles, todo de que es muy difícil llegar a controlar eso. Sí que hay comercios que dicen, no, esto es alimentación ecológica, muy bien, yo no le voy a echar pesticidas, pero como yo tenga, como ese huerto esté en una pendiente y mi vecino utilice pesticidas, las aguas freáticas van a llevar tóxicos, ¿vale? Por lo tanto, esos alimentos ecológicos pueden ser en menor cantidad, pero sí víctimas también de pesticidas. Lo mejor, la mejor prevención también es intentar mantener en la medida de lo posible nuestra capacidad innata de eliminación de toxinas, de detoxificación, ¿vale? Que los alimentos sean lo menos transformados posible, es decir, contra más naturales, mejor. Contra menos cultivados, mejor. La cocina, contra más rápida, más tóxica, contra más lenta, mucho mejor, mucho más saludable. Y también intentar mantener una calidad del intestino lo mejor posible, ¿vale? ¿Con qué? Pues antes hablábamos de medicación, ¿vale? Pues a poco que puedas, utiliza algún tipo de suplementación, si es necesario, que tenga las menos toxinas posibles. ¿Mm? Y con el deporte, ¿qué hacemos? ¿Vale? Hay que decir que el tema del deporte también es imprescindible para tener un cuerpo lo menos intoxicado posible. Aún así, las personas que hacen mucho deporte también tienen tendencia a acumular lactatos, que se conocen y que también son proinflamatorios. Así que, en equilibrio, el hacer ejercicio ayuda a alcalinizar el organismo, a mantener ese equilibrio, pero tampoco en exceso, ¿vale? Pero ejercicio tenemos que movernos, ¿vale? Sí o sí, en la medida de lo posible, a diario. ¿Cómo hacemos esa detoxificación y que en la medida de lo posible sea lo más respetable con nuestro organismo? ¿Vale? E incluso podríamos ir más allá. Si tenemos la oportunidad, y cuando digo oportunidad creo que queda claro, de que sea un tratamiento
tanto respetuoso con nuestro organismo como respetuoso con el medio ambiente, pues mucho mejor, ¿vale? Porque después todo suplemento que de alguna forma tenga muchos conservantes, primero, se van a acumular en nuestro organismo y segundo, que por las vías de eliminación también vamos a intoxicar lo que nos rodea, ¿vale? Así que si podemos hacerlo respetándolo todo, mucho mejor. En cuanto a alimentos preferentes a la hora de hacer un detox. Legumbres frescas, cereales integrales, germen de trigo, tubérculos, patatas frescas, frutas frescas, oleaginosas o secas, verduras y hortalizas, como el cilantro, las algas, las crucíferas, el ajo. Los germinados también son muy interesantes. La leche y el yogur vegetal, más bien pondríamos las bebidas y yogures vegetales, porque yo la leche, a poco que puedo, la quito, y más la que hay ahora. Soy de los que consideran que el lácteo como tal no es aconsejable, es decir, además es proinflamatorio. Solo lo aconsejo en 2 casos, cuando hay contracturas e insomnio y cuando hay tos seca, ¿vale? Semillas, el agua de mar es muy interesante para mantener un equilibrio, una homeostasis del organismo. Eso no quiere decir que te vayas al Port Vell de aquí de Barcelona y cojas un vaso del agua por donde pasan los barcos. Ahí no, sino que hay espacios. Si tienes que hacer una terapia de agua de mar, que sea algo con cara y ojos. Es decir, ahí os insto a hacer un Quinton, ¿vale? El aceite de oliva, la linaza, de nuez, de almendra, de borraja, de sésamo, todos son alimentos preferentes para tener un equilibrio en esta prevención contra la intoxicación. Y a nivel de nutrientes, quedaros con algunos de estos, porque cuando tratemos la suplementación veréis que muchos de estos están en la suplementación que os voy a indicar. Los aminoácidos son importantes para mantener un buen equilibrio innato de detoxificación. Fosfolípidos, ácidos grasos poliinsaturados, omega 6,3, vitamina A, vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, vitamina E, importantes para esa detoxificación. El azufre, el zinc, el selenio, el germanio, el molibdeno, el magnesio, el potasio. Es decir, esos oligoelementos van a hacer que el organismo se mantenga en equilibrio. Por eso hablábamos antes del agua de mar también, ¿no? Porque el agua de mar contiene la que es, como tal, terapia marina, 78 minerales de la tabla periódica presente en el agua de mar, ¿no? Entonces, estos minerales los vamos a encontrar presentes en ese agua de mar que van a aportar ese equilibrio, ¿no? Y fitonutrientes de tipo sulfuros, ácido málico, clorofila, carotenos, fitoestrógenos, ¿vale? El agua es muy importante, ¿vale? Hemos estado hablando de detoxificar, pero no se puede eliminar toxinas si no ponemos un vehículo para eliminarlos. Y el agua se hace importante. Hay gente que dice, no, si no bebo agua. Tengo una paciente que sí, que dice, yo bebo agua. Sí, yo tengo un botecito como este, con un tapón, y yo le pongo agua. Y eso es lo que me bebo durante el día. Lo lleno y lo llevo en el bolso y eso es lo que bebo. Voy bebiendo sorbitos durante el día. Y entonces dices, bueno, ¿y cuánto te bebes entonces? Esto, el botecito. No. Hay que beberse ahí una media de entre litro y medio y 2 litros. Pensar que hay gente que dice, es que me cuesta concentrarme. El cerebro tiene una gran parte de agua. Si no bebemos agua, nos va a costar mucho pensar. O sea, que buscamos la solución fuera cuando muchas veces la tenemos más cerca de lo que parece. Y el agua, aparte de ser el vehículo esencial para eliminar esas toxinas de manera innata o incluso adaptativa, es decir, a través de suplementación, se hace imprescindible para eliminar por la vía genitourinaria e incluso por la vía digestiva, intestino, ese agua, porque el intestino, para mover las heces, necesita estar hidratado y sin agua no se mueven las heces. ¿Cómo quieres mover un bolo intestinal si no está lubricado? Y si no está lubricado no se mueve. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, es que mi hijo se tira muchos pedos. ¿Su hijo bebe agua? Porque claro, queremos quitar los gases, pero es que los gases es consecuencia de que ese organismo está reseco y está intentando mover las heces mediante gas, ¿vale? Ya sea por arriba o sea por abajo. A través de ese gas está movilizando las heces y queremos echarle la culpa
a que el niño es pedorro y no lo es. Es que está indicando a través de ese dialecto del organismo que ese organismo va reseco. Habría que estudiar por qué. Pero la primera premisa es, ¿bebe agua? La primera pregunta es, ¿bebe agua? Antes de darle algo para los gases, un carbón activo, lo que sea. Y, como os decía, pues se hace indispensable el consumo del agua, ¿no? Os decía antes que a la hora de hacer una detoxificación es muy importante tener en cuenta muchos valores, ¿vale? Tener en cuenta por qué hemos llegado ahí y cómo vamos a partir de ahí, cómo vamos a solucionar ese efecto y qué impacto va a tener tanto en nuestro organismo e incluso vamos a ir más allá si somos personas empáticas, vamos a hacerlo pensando en todo lo que nos rodea, incluso el medio ambiente. Y ahí es cuando yo descubro hace exactamente un año y pico, pues una serie de formulación que no solo actúa de manera respetuosa con el organismo mediante una serie de suplementación muy concreta, con unas características muy concretas, sino que además respeta valores globales de la salud de nuestro entorno, ¿vale? Se trata de este laboratorio que os comentaba antes, este laboratorio llamado Ringana, con grandes elementos diferenciadores, ¿vale? Se trata de un laboratorio, una empresa que está ubicada en Harvard, es decir, con una mentalidad y una filosofía muy respetuosa con el medio ambiente y muy en contacto con el medio ambiente, muy en contacto con un entorno de la naturaleza, por lo tanto tienen una gran visión de salud. Se trata de una empresa que parte de unos visionarios de hace muchísimos años, en el cual fueron los pioneros en hoteles bio-wellness, ¿no? Por lo tanto, como os decía, pues con unos criterios muy respetuosos y una mentalidad muy respetuosa. Se trata de una empresa que trabaja producto fresco y producto vegano, es decir, como os decía, el ser producto fresco tiene muchas ventajas, entre las cuales está que al no tener conservantes la efectividad es mucho más alta. Y sobre todo de adquisición dinámica, es decir, que no sea complicado llegar a utilizar esa suplementación, ¿vale? Que tengamos acceso de manera rápida y como requiere en actualidad, que si en la medida de lo posible nos llegue a casa como hace este laboratorio, ¿no? Es una empresa que tiene muy claro y que pretenden que las personas tengan una salud fabulosa, pero que en la medida de lo posible también el entorno no se vea afectado por esa salud, ¿vale? Porque a veces escuchamos en las aguas residuales hay un tanto por ciento altísimo de drogas, ¿vale? Entonces, no pensemos que nuestra salud acaba cuando nosotros mejoramos, sino que también nuestra propia salud puede impactar sobre nuestro entorno. Y si podemos acceder a un tipo de suplementación que sea saludable para nosotros y para nuestro medio ambiente, mucho mejor. Se trata de la suplementación de la que vamos a hablar, que es 100% fresco, es decir, que, como os decía, pues es un producto que tiene una durabilidad muy corta. La suplementación de la que vamos a hablar hoy tiene una durabilidad de 6 meses, ¿vale? Cuando después tratamos con otro tipo de suplementación de fitoterapia, que estamos hablando de 2 años y medio, en este caso no es así. Se trata de una suplementación de la que vamos a hablar que tiene 100% sustancias activas, es decir, que no tiene aditivos de ningún tipo, conservantes, nada, totalmente libre, que es coherente, es decir, pues que no utiliza energías renovables para fabricar su suplementación y que es 100% ética, es decir, que a la hora de producir el producto y parte de sus beneficios
las dedican a comedores sociales, es decir, a ayudar no solo a la salud de las personas, no solo al medio ambiente, sino a otras personas que tienen necesidades en muchos aspectos, ¿vale? Y que poseen pues, diferentes gamas de productos, desde nutricosmética a nivel de facial, corporal y cabello, complementos nutricionales, que es de lo que hablaremos hoy, de alimentación, ¿vale? Una alimentación equilibrada y en deporte. Ahora ya vamos a entrar un poco en materia de qué herramientas tenemos que utilizar para hacer esta detoxificación, ¿vale? Y empezaremos con el primero de ellos, el Pack Antiox, ¿vale? Estamos hablando de un producto que va en sobres, ¿vale? Que es rico en antioxidantes hidrosolubles y liposolubles, que lo que hace es apoyar las defensas de nuestro cuerpo y protege las células de radicales libres. Oímos hablar mucho de los radicales libres, pero hacemos poco para evitarlos, ¿no? Entonces, esta fórmula, que es la primera fase de esta detoxificación, actúa sobre estos niveles, ¿no? Escuchamos hablar del estrés, de la mala alimentación o de la falta de sueño, pues esta serie de conceptos que están muy a la orden del día hace que nuestro organismo se desequilibre, ¿no? Y para eso, pues esta fórmula, 100% vegana, fresca, con sustancias activas, coherente, ética, ¿vale? Tiene toda una serie de sustancias que van a promover el equilibrio a esos terrenos, ¿vale? Es decir, a eliminar esa toxicidad y a equilibrar el sistema inmunitario, a volver a engranar ese organismo, ¿no? Mediante vitamina B6, vitamina B12. Os he dicho antes que os quedarais con qué tipo de nutrientes son interesantes para promover una buena detoxificación o para evitar que el organismo se intoxique. Y veis que están presentes en esta fórmula, ¿vale? Lleva cúrcuma, que ya sabemos que apoya el hígado que es uno de los pilares de la detoxificación, apoya los pulmones, al corazón, el sistema inmunológico, lleva sustancias antioxidantes. Por otro lado tenemos el Pack Balancing, ¿vale? Que lo que hace es esto que hemos oído hablar tanto y más de un tiempo por aquí, que es alcalinizar el medio, ¿vale? Equilibrar ese ácido base, equilibrar ese pH por mala alimentación, por estrés, por sedentarismo, el organismo se acidifica y al acidificarse entra en un terreno de intoxicación, de toxemia. ¿Cómo lo hace? Pues a través de zinc, ¿vale? De germen de trigo sarraceno, vitaminas B1, B2 vuelven a salir, vitaminas B6, B12, con manganeso, cobre, pimienta negra, ¿vale? Que apoya la función del hígado, alga espirulina, clorela, ¿vale? Que habéis oído hablar que es muy interesante a la hora de hacer detoxificaciones, porque además es rica en aminoácidos, que habíamos hablado antes, vitaminas, el magnesio también, el folato. Fijaros que habitualmente escuchamos que la alcalinización se hace con sales de calcio, pero puede llegar a intoxicar los riñones, las sales de calcio. Aquí no se utiliza esto, por lo tanto, insto a utilizar este tipo de suplementación para alcalinizar el medio. Muy, muy, muy interesante. Yo lo utilizo muchísimo. Y por último tenemos el Pack Cleansing, ¿vale? El Pack C, que se apoya todo lo que es los emuntorios a nivel de digestivo, es decir, apoya la actividad intestinal, porque si hay algo que puede definir el Pack Cleansing es que tiene fibras prebióticas y probiótico. Por lo tanto, ayuda a arrastrar toda esa toxicidad que se está eliminando por los emuntorios. Es decir, ya sabemos, por ejemplo, que un intestino y un pulmón intoxicado, el pulmón es el acoplado del intestino, somatiza por piel. Es decir, muchas veces queremos tratar un problema de piel sin mirar el intestino. PAC-C se hace imprescindible a la hora de hacer una detoxificación, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Pues a través de fibras prebióticas, de guar, de acacia, de polvo de pulpa de baobab, de manzana, de cítricos, de harina de linaza, harina de cáscara de hispágula, ¿vale? Calcio de nitrato de calcio, fibra de acacia, harina de linaza otra vez, ¿vale? La riboflavina también, la niacina, la biotina, germen de trigo, sarraceno, tiene un papel primordial en la conservación de las mucosas, es decir, ayuda a regular esa permeabilidad intestinal, ¿vale? Y después
contiene Bacillus, ¿vale? Que eso sí que lo conocemos, pero la gran ventaja es que tenemos fibras prebióticas que ayudan a eliminar toxinas y probiótico que ayuda a regenerar el intestino. Como complementos, ¿qué debemos tener en cuenta? El Digest es una fórmula, son cápsulas que están orientadas a mejorar la función hepática. Por lo tanto, se hace imprescindible apoyar ese digestivo a través de esta fórmula hepática, ¿vale? Es decir, que aparte de tener sustancias, plantas que depuran hígado-vesícula, también tiene enzimas que ayudan a metabolizar los lípidos, los hidratos de carbono, la proteína, ¿vale? Por lo tanto, no será casualidad que aparte de mejorar la función hepática, también mejorará la digestión de los alimentos ya desde un primer día. De hecho, el Digest es uno de los que se toma cuando vas a hacer una comida que no es habitual o vas a beber varias cosas. Es decir, vas a hacer un tipo de alimentación de la cual no estás acostumbrado. Tomártelo antes de las comidas va a ser imprescindible, por eso hay un formato de 6 capsulitas para llevarla en el bolso por si vas a hacer alguna trastada digestiva. ¿Qué tiene? Pues como os decía, complejo de enzimas digestivas que divide grasa, lactosa, hidratos de carbono, proteínas, fibras, extracto de raíz de genciana y de alcachofa que mejora el bienestar del digestivo, complejo de fosfolípidos de cardomariano que protege el hígado, ya os lo decía antes, ¿no? Y ayuda a la detoxificación, extracto de hoja de alcachofa que estimula la producción natural de jugo biliar, es decir, que mejoran la digestión equilibrando la producción de ácido bílico, y el zinc que promueve la limpieza hepática, ¿no? Mejorando la metabolización de grasa, de hidrato de carbono y proteínas. Por otro lado, que esto no tenía previsto ponerlo, pero a última hora sí, yo creo que es importante tener en cuenta que las CAPS Moodle, porque si emocionalmente estamos comprometidos, tenemos muchas preocupaciones del tipo que sea, es decir, hacemos una pelota muy grande de una situación pequeña, Moodle puede ser esa suplementación imprescindible que va a hacer ese concepto, rescatar ese concepto de don't worry, be happy, ¿no? A eliminar las preocupaciones. De hecho, este era uno de los que yo estaba dando a modo de vacuna durante el confinamiento para protegernos de este dichoso virus, ¿no? ¿Por qué? Porque las preocupaciones debilitan el sistema inmunitario, inhiben las funciones del organismo y ahí viene todo ese efecto en cadena que puede hacernos diferentes del resto. ¿Por qué este no se contagia y este sí? Dices, no lo entiendo, si estoy expuesto. Tened muy claro que la proyección mental lo hace todo, ¿vale? Y Moodle va a ayudar a prevenir que tengamos que hacer constantemente estos detox. Entonces, llegados a este punto y a sabiendas de la suplementación que os he hablado a nivel de detoxificación y de dónde vienen, pensad con qué remedio vais a utilizar y no olvidéis también de echarle un vistazo a otros componentes, a otros apartados de este laboratorio, porque os va a enamorar desde su parte de productos de uso diario, como puede ser un aceite dental en sustitución de una pasta de dientes, también muy interesante para evitar toxicidad, hasta un champú, un gel que no lleva tóxicos de ningún tipo ni conservantes, un desodorante sin tóxicos tampoco, sobre todo en personas que padecen o han padecido algún tipo de proceso oncológico, desde bebidas para ayudarnos a perder peso, bebidas para estimularnos un poco, tener un poquito de más energía, bebidas para bajar revoluciones, apoyar cuando hacemos deporte en algún tipo de suplementación que no nos intoxique. Yo os puedo dar mi testimonio personal de que tomando proteína de un laboratorio muy conocido desde hace más de 40 años, se me puso el hígado 4 veces por encima de los valores máximos. Y era una proteína altamente conocida para perder peso, ¿vale? Entonces, a mí me hizo muchísimo daño este tipo de suplementación que no respetan nuestro organismo, ¿vale?
Y después, bueno, si queréis adquirirlo, que sepáis que esta es mi página, ¿vale? Donde os pondré en contacto con este tipo de suplementación. Si queréis que os ayude a conseguirla, pues ponéis en contacto conmigo, y si no, en esta página web lo encontraréis, ¿vale? Yo siempre acabo con una frase, un poco que nos haga pensar, y en este caso voy a utilizar una que algunos seguro que ya habéis visto, que es: en la primera mitad de nuestra vida sacrificamos nuestra salud para ganar dinero, y en la segunda mitad sacrificamos el dinero para restaurar nuestra salud. Esto ya lo dijo Voltaire en el siglo XVIII, o sea, no es algo que se haya pensado ahora, ¿vale? En fin, llegados a este punto y habiéndome alargado 10 minutillos más de lo previsto, pues si tenéis alguna duda, aquí estoy.